introducir los conceptos básicos de método científico o de habilidades de pensamiento científico que son súper necesarias para los 3 módulos, o sea, para las 3 áreas temáticas, ya sea química, biología o física, tienen que manejar el método científico, tienen que entender cómo se lee los gráficos y las tablas, ¿ya? Y a continuación veríamos ya materia de mundo atómico, para lo cual haría una introducción de teoría atómica y de átomo en general, antes de entrar a enlace químico. A pesar de que no es un tema que se pregunte directamente en la prueba, lo vamos a ver igual como introducción para entrar a la parte de enlace, que eso sí va a ser lo que se va a empezar a preguntar, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero partir diciendo es que no sé cuál es el manejo que pueda tener lo que ustedes pueden manejar aquí respecto de la metodología del método científico. Les dije hace un rato atrás que un 15% de la prueba, o sea, algo que no es despreciable, en total, mide preguntas de habilidades de pensamiento científico, que son básicamente el manejar el método científico, la diferencia entre teoría, entre principio, entre ley, entre modelo, y obviamente que sean capaces de extraer información relevante a partir de una noticia científica, ¿ya? Entonces, insisto, como no sé el nivel de cada uno de ustedes, ya esta materia igual yo la veo en los preu, ¿ya? En un preuniversitario normal esta materia igual se ve. A veces se ve en una área en particular, otras veces se hacen talleres, ¿ya? Pero en general, en todos los preuniversitarios se pasa esta materia de método científico. Y es importante que lo manejen, no es algo que no importe. Entonces, lo primero que quiero partir diciendo es que ciencia viene del latín ciencia. Si buscamos la raíz etimológica, si buscamos la raíz etimológica de la palabra ciencia, vamos a descubrir que viene del latín conocer, o sea que tiene que ver con conocimiento. Por lo tanto, el método científico es un método para generar conocimiento, no es solamente un método para generar información, es un método para generar conocimiento, ¿ya? Porque no toda la información es conocimiento, tienen que aprender a diferenciar eso. Hay información que puede ser información que se repite, o puede haber información falsa, como la noticia fake, como la noticia falsa, ¿no es cierto? Es decir, puede haber mucha información basura que contamina el ambiente y que en el fondo no nos aporta conocimiento, ¿ya? Entonces, el método científico es un método que permite generar conocimiento en el ámbito de las ciencias y que permite aproximarnos a la realidad a través de una serie de pasos que se utilizan a manera de una receta. Igual como si usted quisiera cocinar un pie o quisiera hacer no sé, un muffin, un queque, no sé. Si quisieran hacer una torta o algo así, tienen que seguir una serie de pasos y una receta. Y la idea es que cualquier persona que lea esa receta también debería ser capaz de replicar, más o menos, esa torta, ese pie, ese queque o ese muffin que uno está haciendo. Porque están los ingredientes y los pasos que uno tiene que seguir. Entonces, el método científico, como les dije, es una secuencia de pasos lógicos que nos ayuda a construir conocimiento y que parte con la observación de un fenómeno. Por lo tanto, la observación es el primer paso del método científico y obviamente es uno de los más importantes, porque si ustedes parten de una observación defectuosa o parten de una mala observación, entonces arruinamos en cascada todos los pasos que vienen después. Profe, Arruinamos en cascada todos los pasos que vienen después. ¿Sí? Dígame. una pregunta. Con Escucho. respecto al método científico, antes de su existencia, al no tener esta estrategia del método, después de su uso, ¿qué gran importancia produjo esto? Ya, lo que pasa es que es muy importante eso también porque en cuarto medio, como me contaba recién una compañera de ustedes, aquí decía que estaban pasando democratización de la ciencia o la ciencia en el contexto de la ciudadanía. El gran problema que tenemos hoy día es que la gente carece de formación científica y eso hace crecer las brechas y la desigualdad en el país. Porque es cosa que ustedes vean
qué información maneja la gente hoy día respecto de las campañas de vacunación o de la eficacia o la eficiencia de las vacunas respecto del coronavirus. Y cómo afecta a los tramos etarios, las personas con distintas comorbilidades y todo lo demás. Entonces, hay mucha ignorancia, hay mucha noticia falsa, los medios de comunicación entregan información errónea. Entonces, por eso es tan vital que ustedes tengan formación científica y que sepan cómo se crea la ciencia y también que sepan cuáles son los errores que comete la ciencia, porque la ciencia está efectivamente contaminada por la política, por el contexto histórico, por el contexto social, por intereses creados, etcétera, etcétera, por ideología y prejuicios que pueden tener los mismos investigadores, ¿ya? Respecto a la pregunta que usted me dice, efectivamente, el hombre antes de la Edad Media, específicamente antes del Renacimiento, eh, hacía ciencia de alguna u otra forma igual. Los griegos también hacían ciencia, ¿ya? Sobre todo hacían filosofía, eh, sobre todo estudiaban la ética, en fin. Lo que pasa es que hasta Galileo, después del Renacimiento y después con otra serie de filósofos como Descartes y lo demás, se fue desarrollando y estandarizando el método científico que conocemos hoy en día. Pero eso no significa que antes no se haya podido hacer ciencia. O sea que antes igual se hacía ciencia, igual se hicieron descubrimientos importantes, pero la ciencia no se encontraba como separada de la metafísica o de la filosofía, sino que era como que estaba todo integrado, por así decirlo. Y además, como les dije, no había método, un método que fuera tan claro y preciso respecto de cómo crear conocimiento, sobre todo en el ámbito de las ciencias más duras, como por ejemplo la filosofía, la biología, perdón, la, la medicina, la química, o por ejemplo, no sé, por la física, ¿ya? Pero ciencia sí se hacía antes. Por otra parte, también es importante que este método que yo estoy mostrando aquí no es un método que sale de la nada. Nosotros traemos este método dentro de nuestra constitución hereditaria, genética e innata. O sea que el aprendizaje en los mamíferos y en los seres humanos sigue también un método de observación, planteamiento de problemas y formulación de hipótesis. Lo que pasa es que, y también métodos de ensayo y error. O sea, eso lo puede ver usted hasta en un perro, en un gato o en una araña, ¿ya? En el caso de los seres humanos lo tenemos como más desarrollado, pero como les dije, forma parte de nuestra constitución innata, ¿ya? Lo que pasa es que hubo que pasar muchos siglos para que alguien lo estandarizara, lo publicara, por así decirlo, y comenzara a partir de ese momento una forma como metódica, por así decirlo, y bien precisa de generar el conocimiento, pero eso no implica que antes no haya podido hacerse. De hecho, si ustedes ven con calma el método, este método científico también podría aplicarse para cosas cotidianas. Podría aplicarse, por ejemplo, en la planificación de un trámite que uno tiene que hacer un día, o cómo resolver un ejercicio de matemática, o cómo, ¿no es cierto?, no sé, cómo tomar decisiones que a lo mejor tienen que ver con la vida, no solamente con algo plenamente científico, ¿entienden? Entonces, como les decía anteriormente, no sé si contesté su pregunta ya, como les decía anteriormente, todo parte con la observación. Si yo tengo los instrumentos que van a hacer la observación erróneos o están defectuosos, entonces el problema que voy a tener es que toda mi observación va a hipotecar o va a dañar los pasos que vengan a continuación. Entonces la observación tiene que tratar de hacerse con instrumentos calibrados que sean adecuados. Yo voy a usar mis sentidos también, pero voy a usar máquinas. En la actualidad, si ustedes quieren observar un virus, tienen que usar un microscopio especial. Si yo quiero mirar las estrellas o buscar planetas distantes, necesito utilizar radiotelescopios. No me sirve usar el ojo, ¿se entienden? O el tacto. Necesito tener maquinaria especial y necesita estar bien calibrada. Luego, a partir de la observación de un fenómeno, viene el planteamiento del problema. O sea que uno se hace una pregunta de investigación frente a un fenómeno o un problema científico y luego uno trata de responder a ese problema o a esa pregunta que nos generó la observación de un fenómeno a través de una hipótesis. Entonces, la hipótesis básicamente, si ustedes se fijan, la hipótesis aquí
es importante que descompongan las palabras, ¿ya? Porque la hipótesis se puede descomponer en dos palabras principales, la palabra tesis y la palabra hipo. Hipo es un prefijo en griego que significa bajo o debajo de, y la tesis es una afirmación que presenta argumentos, argumentos factuales o argumentos de hecho. O sea que es una afirmación o una premisa que tiene argumentos lógicos. ¿Ya? Entonces, la tesis no es como algo que se me ocurrió y punto. Entonces, la hipótesis es algo que es menos que una tesis. No es algo que tenga validación ni que presente una argumentación clara. Entonces, si ustedes se fijan aquí, la hipótesis, ¿no es cierto?, es una posible respuesta a una pregunta o un problema de investigación, pero que nosotros necesitamos someter la prueba, necesitamos validar o invalidar esa hipótesis, porque no sabemos si corresponde o explica de manera adecuada la realidad de un fenómeno. Entonces, cuando uno tiene una idea, cuando uno tiene, ¿no es cierto?, una posible respuesta tentativa o una explicación posible frente a un fenómeno, yo le voy a llamar hipótesis, yo le voy a llamar hipótesis porque necesito someter a prueba, necesito verificar si es válido o no lo que yo estoy planteando como respuesta o como explicación al fenómeno. ¿Se entiende? Entonces, la hipótesis, como les dije, tiene que ser validada o verificada a través de la experimentación. Una vez que nosotros hacemos los experimentos y una vez que tengamos los datos y resultados y tengamos las conclusiones que validan o invalidan nuestra hipótesis, es que nosotros vamos a decir que si nuestra hipótesis es válida, entonces presentamos los resultados y si la hipótesis era incorrecta o resultó ser falsa, vamos a corregir la hipótesis para volver a hacer el procedimiento otra vez. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, es importante que entiendan que la hipótesis, ¿no es cierto?, no se crea a partir de la nada. No es que alguien, no sé, se ponga a filosofar de una posible respuesta a una pregunta o un problema de investigación científico, algo que tenga que ver con un virus o con el coronavirus, o algo que tenga que ver con una estrella distante, o un planeta, no sé, o una roca. No es que alguien se haga una hipótesis de la nada. O sea, tenemos que formular la hipótesis a partir de la observación del fenómeno, de nuestra pregunta, pero también de la recolección de información que exista de investigaciones previas. Entonces, las investigaciones previas nos van a dar elementos para poder formular nuestra hipótesis. No es que a nosotros se nos ocurra la hipótesis de la nada, ¿se entiende? De hecho, la hipótesis necesita que nosotros hagamos una inferencia acerca de los datos o de lo que se sabe respecto de un fenómeno. ¿Ya? Profesor, Entonces, una como les pregunta. dije anteriormente, la hipótesis tiene que... Sí, dígame, Lo que pasa es que escucho. esto es una pregunta que se me vino de repente, em, pero voy a especificar un poquito más atrás, tipo en el tiempo. Entonces, como que retrocediendo un poco como al siglo XVII, ahí más o menos, como que al no tener mucha expresión en la ciencia, em, los principios como de fe en esa época no permitían dar a las hipótesis o a las aclaraciones de la ciencia, ¿cierto? Eh, lo que pasa es que la ciencia siempre se ha hecho, como le dije, y efectivamente es la... A ver, nos vamos a desviar un poco aquí del tema, ¿ya? Usted me está tentando usted porque saben aquí los organizadores que yo soy súper humanista. Entonces, si nos pusiéramos a hablar de historia, es como hablar de evolución, ya, pero eso es biología, pero ya, en fin. La idea principal que quiero que entiendan es que en la Edad Media hubo investigación científica y esa investigación científica se llevó a cabo fundamentalmente en monasterios. Lo que pasa es que el poder político y económico no solamente estaba en ciertos reinos, sino también en la iglesia. Pero eso no significa que no se hiciera investigación, de hecho se hacía. Y se hizo mucha investigación, de hecho.
Lo que pasa es que no se llegó a conocer muy bien, sino siglos después, ¿ya? Entonces, la religión o el contexto más bien sociopolítico quizás impidió que se desarrollara la ciencia a la velocidad que se desarrolla actualmente, pero de todas formas, igual, como le dije, se llevó a cabo. Igual se llevó a cabo, igual se trabajaba en ella, y claro, ahí tiene un poco de relación con lo que yo le hablaba, que los contextos sociales y políticos, claro que determinan el tipo de investigación que uno va a hacer, porque efectivamente las preguntas que uno se hace frente a la observación de fenómenos también están determinadas por el contexto social. O sea, imagínense ahora en la actualidad, con el despelote que tenemos con el coronavirus, es como obvio que la investigación, sobre todo en biología, biología molecular y en medicina, está súper inclinada hacia el estudio de los coronavirus y hacia el desarrollo de vacunas o fármacos, porque hay plata de por medio y porque el contexto social y político lo determina hacia esa dirección, ¿se entiende? También lo mismo sucede con el cambio climático. La investigación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cambio climático, también está súper desarrollada y hay intereses eh, en que esto se desarrolle. Entonces, por eso les digo, antes hubo ciencia igual, efectivamente estaba condicionada las creencias religiosas y todo lo demás, pero de todas formas igual se desarrolló. Lo que pasa es que eh, estuvo condicionada quizá y determinada, pero no es que se haya anulado ni nada por el estilo, ¿ya? Es que es importante igual su pregunta, chicos, porque pues, la pregunta que hacía acá la compañera, porque fíjense bien, si yo trabajo si yo trabajo en una universidad y quiero hacer investigación, y el financiamiento de investigación proviene de una empresa o de una farmacéutica, yo tengo que responder frente a esa farmacéutica con mi investigación y con las conclusiones que yo llegue, porque hay mucho dinero que está involucrado en el proceso, ¿sí? Entonces, tienen que saber que no hay científicos, los científicos también están determinados por los contextos. Los científicos están determinados y los científicos también tienen determinados prejuicios e ideología, ¿ya? O sea que si yo, por ejemplo, soy racista, estoy convencido ideológicamente hablando de que hay eh, razas superiores o inferiores, lo cual es una cosa súper ignorante desde el punto de vista de la biología. Entonces, yo podría hacer investigaciones que hicieran un sesgo cognitivo respecto de lo que yo voy a desarrollar, porque parto con la observación y con mis preguntas erróneas y determino todo lo que va a venir en adelante de manera inadecuada. En efecto, de hecho, en épocas más antiguas se hicieron. Y eso es como lo bacán de la ciencia, que siempre, a pesar de que hay cosas que se pueden comprobar, lo más bacán de la ciencia es que siempre se pueden poner a prueba, pues se tienen que todo el rato ir discutiendo, probando y probando para evaluar hasta llegar a lo más, entre comillas, como verdadero. Claro, efectivamente. Entonces, por eso le digo que es súper importante que la investigación sea, primero, que se haga sin conflicto de intereses. Esto que estoy diciendo es súper serio, chicos, porque es para que no les metan el dedo en la boca también, po. Porque hay mucha gente que cualquier investigación que le publiquen y que salga en un diario, creen que es cierta. Así que uno podría publicar cualquier cabeza de pescado con datos falsos. No sé si ustedes saben que en ciencia se hacen fraudes también. De hecho, hay Nobeles que han cometido fraude científico. Y si quieren pueden buscar en Google para que se den cuenta que es cierto. ¿De verdad? ¿Ya? Es como si yo les preguntara Por supuesto que sí. Busquen para que... Por eso les digo, ustedes tienen internet, no es como antes, que no tenían esa posibilidad. ¿Ya? Entonces, es como yo les comentara la investigación que se hace en base a la industria farmacéutica, por ejemplo. ¿O ustedes creen que las farmacéuticas son buena onda?
La industria farmacéutica es una de las peores industrias. Ya, pero en realidad eso es, entonces, es muy importante que ustedes sean conscientes que se puede hacer fraude en ciencias, se puede hacer investigación que esté con intereses creados, con compromisos políticos o económicos que determinen conclusiones que no se ajustan a la realidad. Y luego a la gente le publican en un diario una información y le meten el dedo en la boca. Por eso es que es importante que uno tenga una postura crítica. No significa que uno no crea en nada, pero que uno tenga una postura crítica y entienda y se pregunte ya, ¿quién hizo la investigación? ¿Qué universidad lo hizo? La investigación fue financiada por un político, un gobierno, una transnacional, una farmacéutica. ¿Quién financió la investigación? ¿Se entiende? ¿Cuáles fueron cuál fue la hipótesis y cómo se hizo el experimento? Porque la primera parte es súper compleja, ya les dije, por los intereses creados, por los sesgos cognitivos, por la ideología del autor y todo lo demás, pero luego viene la experimentación y aquí viene la parte más ruda o la parte que tiene que ver con eh, si nosotros seguimos un protocolo rígido, experimental, bien construido, utilizando los aparatos adecuados, bien calibrados, como les dije, y siguiendo la rigurosidad del método, porque uno también podría hacer investigación siendo buena persona, como lo dije, como se podría decir, pero hacer la investigación de forma poco, poco rigurosa, ¿se entiende? O hacer los experimentos con alguna clase de error. Eso contamina los resultados y hace que nuestras conclusiones sean erróneas, ¿se entiende? Por eso es que tienen que Sí, tener profe. formación científica, Sí, profe. porque a cualquier persona tiene que tener formación científica porque si no, cualquier persona porque en el fondo se creen cualquier cosa. De hecho, las investigaciones más serias se publican en revistas científicas, que son las fuentes primarias de la información. Las revistas científicas como la Science, la Nature, que son las revistas científicas más prestigiosas del mundo, y luego de ahí vienen todas las otras revistas que tienen también prestigio, pero no son eh, como tan reconocidas como esta. En medicina, por ejemplo, eh, hay una serie de revistas muy valiosas también, y luego los diarios o los políticos, ustedes quien sea, citan esas fuentes. O sea que son fuentes, cuando uno quiere saber algo, tiene que ir a la fuente primaria. Es como lo que yo les dije del DEMRE. Usted tiene que ir a la fuente primaria, usted va a ir a la fuente secundaria o la terciaria, entonces me pongo a ver televisión. En la televisión sale solo la información que se quiere mostrar y sale filtrada, y hay un editor que hace las noticias, que a su vez recurre a una fuente que normalmente es secundaria, ¿ya? Es que Sí, también profe. no sé si ustedes saben, no sé si ustedes saben, pero les voy a hablar bien en serio. Alguno de ustedes, no tengo idea, quiere dar la prueba de ciencia, ¿no es cierto? Pero ¿saben una de las cosas que falta en el periodismo? Una de las cosas que falta en el periodismo es el periodismo científico, el buen periodismo científico, ¿entienden? O sea, un periodista que sepa de ciencia, o si usted quiere, un biólogo o un médico o un biotecnólogo que haga prensa o que eh, divulgue ciencias o que comunique ciencias como lo hacen algunos youtubers también, pero también los youtubers, hay algunos que dejan harto que desear también. Entonces, por supuesto, por lo tanto, lo que yo estoy diciendo tiene total relevancia, no solamente para la PDT, sino también para la vida en general, ¿se entiende? Porque hay gente que dice que la ciencia la eleva como a una categoría de Dios. Todo lo que dice la ciencia es verdad. Cuando hablar de verdad en ciencia es una falacia. La verdad corresponde al terreno de la metafísica o de la espiritualidad, de la religión, pero no en el terreno de la ciencia. Son cosas completamente diferentes. Ya, entonces, como les dije anteriormente, es importante que se hagan los pasos de la manera mejor posible para poder, ¿no es cierto?, publicar los resultados, y por eso es importante que la gente tenga algo de conocimiento científico para que pueda evaluar con conocimiento, con juicio, las investigaciones
y no se crea cualquier cosa que les digan. Ya, quiero saber si quedó claro el concepto de hipótesis en general y los pasos que tienen que haber. Se entendió que, Sí, profe. que es bueno que nosotros Sí, tratemos. profe. Se enten- Sí, profe. se entendió Sí, que profe. lo mejor es tratar de lo mejor es tratar de falsear la hipótesis, ¿se entiende? O sea, que yo pueda tratar de refutar mi hipótesis. Porque si yo quiero solo validar mi hipótesis, estoy recurriendo al sesgo cognitivo más común que hacen todos los seres humanos. Los seres humanos tratan de buscar evidencias que ratifiquen lo que ellos creen. O sea que el sesgo del prejuicio, ese es un error cognitivo de psicología evolutiva. Es un error que traemos en el disco duro, ¿entienden? Se llama sesgo cognitivo de confirmación. Lo pueden buscar en internet los que quieran estudiar psiquiatría o psicología. El sesgo cognitivo de confirmación hace que nosotros busquemos las evidencias que ratifican nuestras creencias. Y si nuestras creencias son cabeza de pescado, vamos a buscar evidencia que ratifique nuestras cabezas de pescado. ¿Por qué? Porque el ser humano establece correlaciones entre fenómenos o entre eventos y establece relaciones de causa y efecto sin estar comprobadas. Así que en el fondo la gente dice, cuando hay un atardecer y el atardecer es rojizo, al otro día va a llover o al otro día va a haber tormenta. Eso es un sesgo de confirmación y eso en el fondo surge porque la gente hace inferencia y relaciona fenómenos que no tienen relación entre sí, pero los relaciona porque en algún momento ocurrieron con una cierta secuencia temporal. Entonces coincidió que cada vez que amanecía rojizo, al otro día amanecía nublado con lluvia, y se me repitió, no sé, se repitió unas 5 o 6 veces, de un total de 1.000.000 de veces, pero ya como se me repitió 6 veces, yo creo que es verdad, y establezco una relación de causa y efecto. Es como el tema de los horóscopos, perfecto. La superstición y los horóscopos, por ejemplo, es un ejemplo súper concreto del sesgo cognitivo de confirmación. Y como les dije, el hecho de que la gente haga inferencias y que trate de buscar evidencias que ratifican sus creencias. Pero eso no es ciencia, ¿se entiende? Por eso es que uno tiene que tratar de someter a prueba las creencias que uno tiene, los prejuicios, y tiene que, si quiere hacer investigación, tiene que ser una investigación rigurosa. Tiene que ser una investigación rigurosa y que siga una serie de pasos que le estoy diciendo. Para ir cerrando esta parte, me interesaría saber si ustedes saben la diferencia entre teoría, hipótesis y ley. A ver, yo sé que la ley está como respaldada así, y que, por ejemplo, en la física es donde más existen las leyes, y en biología es donde más están las teorías, porque em, las teorías no están correctamente respaldadas porque, eh, ay, ¿cómo decirlo? Por los, ay, no sé cómo explicarlo. Los animales, por Sí, ejemplo, no se preocupe. Sí, tienen distintos sistemas y van cambiando, entonces nada es como igual que, por ejemplo, ya, esto pasa en todos los sistemas o cosas así. Creo que lo hiciera. Yo, La profe, teoría, ya. ya. Yo ¿Quién más? considero Démosle. que teoría en la ciencia, digamos, es algo que no está refutado por completo, ¿no? Por eso se le denomina una teoría. No se sabe si es que es real o no, si es que pasó de tal manera o no. Un ejemplo es la teoría de Darwin de la evolución. ¿Qué tal si no se dio así? Y una ley es, por ejemplo, es algo que está marcado, digamos, 2 más 2 es 4. Y tú lo puedes comprobar. Algo que tú refutas, que sí es 4. Creo que también tenía relación la ley con este consenso al que llega un grupo de científicos que tienen un respaldo como importante. Por ejemplo, las mismas revistas que mencionó el profe, pero no estoy segura. Ya, muy bien, estoy viendo acá todas las respuestas que están poniendo en el chat, ya, así que los que no les guste hablar en el audio lo estoy mirando, ya. Ya, sí, están bien en general sus respuestas. Entonces, si ustedes se fijan, las primeras cosas que me interesa que sepan es los pasos del método científico y la definición de hipótesis, que supongo que quedó clara, porque la hipótesis no es lo mismo que una teoría o que una ley.
¿ya? La hipótesis, si ustedes se fijan, en el fondo es una explicación temporal de un fenómeno o un problema científico, ¿no es cierto? Y que necesitamos someter a experimentación o a prueba para validarla o refutarla. Entonces, la hipótesis nunca ha tenido ninguna categoría de verdad ni ninguna cosa, ¿entienden? Es temporal la hipótesis. Obviamente está determinada por el contexto científico y por la rigurosidad de los pasos y todo lo demás, ¿ya? Entonces, quiero que quede claro eso, porque la teoría es completamente, o sea, es un estatuto, tiene un estatuto completamente diferente a la hipótesis y también a la ley. Creo que lo tengo aquí anotado, déjenme buscar. Sí, aquí tengo eso. ¿Ya? Entonces, la teoría, como bien decían algunos en el chat, efectivamente se elabora a partir de la suma de muchas hipótesis que están relacionadas entre sí y que a veces son de distintas ciencias inclusive, y que entran en diálogo entre sí, y que presenta evidencia empírica, factual u observacional. Vale decir que esas hipótesis han sido sometidas a prueba por el método científico por distintos grupos de científicos a lo largo del tiempo o a lo largo del mundo o a lo ancho del mundo, de tal forma que han resultado ser válidas y han resistido la refutación. O sea que lo que afirmó el equipo de científicos de Japón y el experimento que hicieron y las conclusiones a las cuales llegaron, que validan la hipótesis, fue replicado por un equipo de científicos en Rusia y también por un equipo de científicos en Estados Unidos y por otro en, no sé, en España, y llegaron a similares conclusiones, porque si ustedes se fijan, si yo sigo la secuencia de pasos del método científico y utilizo los instrumentos, debería llegar a las mismas conclusiones. Debería llegar a las mismas conclusiones siguiendo los pasos que se mencionan en una investigación. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Entonces la teoría, entonces si ustedes se fijan, la teoría, al igual que la hipótesis, explican los fenómenos. Explican los fenómenos, la teoría, al igual que la hipótesis. Pero la teoría, en el fondo, es un articulado mucho más complejo, porque normalmente se alimenta de varias hipótesis a la vez, y además necesita del consenso científico, tal como decía una compañera acá. Porque en ciencia se va avanzando no solamente a través de los descubrimientos científicos que se van haciendo o las nuevas hipótesis que se van formulando, sino también se va haciendo en un diálogo con la comunidad científica. O sea que estos tipos se ponen a conversar, dialogan y toman decisiones políticas muchas veces que llevan finalmente a que un conjunto de hipótesis se transforme finalmente en teoría, o de una teoría que se creía antes o se tenía aceptada, se pase a un modelo o a una teoría, perdón, que sea mucho mejor. Es lo que sucedió en física con la teoría de la relatividad de Einstein, que en el fondo fue una revolución científica y que hubo que dialogar con la comunidad científica que no la quería aceptar. Lo que existía antes, hasta antes de la teoría de la relatividad de Darwin, o sea, de Einstein, era la física clásica de Newton en el fondo, y que incluso permitía explicar los movimientos de los cuerpos celestes, de algunos planetas, qué sé yo, pero fue un salto el que hizo la teoría de la relatividad que permitió explicar eventos astronómicos de gran escala en los cuales falla totalmente la física clásica. Entonces, no significó que abandonaron la física clásica, sino que se hizo una especie de revolución científica. ¿Ya? Entonces, aquí está metido, como les dije, la comunidad científica. ¿Ya? Entonces, para cerrar el tema de la teoría es un cuerpo de conocimiento que se alimenta de muchas hipótesis que han resultado ser validadas y han resistido la experimentación por distintos grupos de científicos a lo largo de la historia, y que presenta evidencia empírica factual. Entonces la teoría del Big Bang no es una volada que alguien se pegó fumando un pito de marihuana, ¿entienden? O una volada filosófica, sino que en el fondo se apoya en evidencia observacional, por ejemplo, la radiación de fondo que se toma por los radiotelescopios, que tiene una temperatura en grados Kelvin estándar, la velocidad de separación de las estrellas y de las galaxias, que son datos factuales, hechos empíricos que no se pueden negar, sino que existen.
¿ya? Bueno, ciencia se puede hacer también, seguramente bajo esas condiciones, ¿ya? Pero, en fin, lo que yo quiero que entiendan es que hay una gran diferencia entre hipótesis y teoría. Entonces, si alguien me dijera qué es lo que es más cercano o se aproxima más al fenómeno o a la explicación más completa del fenómeno, obviamente es la teoría. Entonces, la teoría, en el fondo, ya tiene evidencia factual y se ha comprobado o verificado, en cierta forma, si responde o no, o explica o no el fenómeno. Mucho más que la hipótesis, ¿se entiende? Entonces, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, uno no puede decir, ah, eso es completamente falso, o eso es una mentira, no sé, porque en realidad esas teorías se apoyan en evidencia, como les dije, empírica y observacional. ¿De acuerdo? No, no es, como les dije, un invento que surge por ahí, ¿ya? Exactamente. Ya, y para cerrar esta parte, la idea de ley, ¿no es cierto?, que existe también en química, en física y en biología, la ley, ¿no es cierto?, tiene la gracia de que es descriptiva, a diferencia de la teoría y la hipótesis, que son originadas a partir del método científico, que parte de la observación, que luego continúa con la pregunta, la hipótesis, la experimentación, el análisis de resultados y las conclusiones. La ley, en el fondo, es la descripción de un fenómeno o de un hecho que ocurre y que no sigue la lógica del método científico. Obviamente se complementa, se acumula conocimiento que puede salir de investigación y todo lo demás, o experimentos, pero eh, la lógica de la ley es diferente porque es descriptiva, como les dije, y no se puede demostrar. ¿Se entiende? Porque corresponde a un hecho factual y que normalmente se matematiza o se expresa mediante una ecuación matemática. ¿Ya? Sí, Nicolás, como también menciona usted, por supuesto que la teoría se alimenta de hipótesis, un conjunto de hipótesis se apoya también en leyes. Y eventualmente, por eso les dije que se obtiene información de diferentes ramas de la ciencia, que tienen obviamente teorías asociadas a ese conocimiento científico, que tienen, por ejemplo, hipótesis o que también presentan leyes. Claro, se podría definir como una especie de descripción de la realidad. Lo importante es que sea matematizable. Lo importante es que sea matematizable o expresable a través de una ecuación o de alguna fórmula, de alguna forma matemática, ¿ya? Ahora, lo importante que entiendan ustedes es que la ley, a pesar, o sea, la ley no tiene tampoco carácter universal, ¿se entiende? O sea, la pretensión de universalidad de la ley también es errónea, hay que tener cuidado con eso. Lo que pasa es que la ley es siempre válida en un contexto acotado o en un marco definido. Fuera de ese marco o fuera de ese contexto, la ley no funciona necesariamente, ¿ya? Así que para que tengan en cuenta que la ley, vamos a decir que es siempre válida o describe un fenómeno en un contexto específico acotado, ¿de acuerdo? Sí, profe. Todo claro, clarito, profe. Ya, súper. Entonces, esto, como les dije, se trabaja, obviamente también en biología, en física, tienen que aplicar esta idea de diferenciar entre teoría, concepto, o sea, entre teoría, hipótesis, los pasos del método científico y obviamente también lo que es ley, ¿ya? Bueno, aquí, así a la rápida, les podría mencionar también lo que es un principio, es parecido a la ley. En el fondo, la diferencia con la ley es que no es matematizable, es más bien uno lo expresa como una premisa que tiene fundamentos, obviamente, y que tiene carácter descriptivo, pero no puede ser descrita matemáticamente. Y el ejemplo que sale acá es el principio de exclusión de Pauli, ¿ya? Acuérdense que no pueden existir dos electrones que tengan los mismos 4 números cuánticos. Tienen que al menos tener una diferencia en un número, como por ejemplo el número del spin, ¿ya?
Ya voy a cambiar entonces. Ya, les voy a mostrar ahora un gráfico. Profe, una pregunta. Entonces, Sí, dígame. entre principio, ley y teoría, la que, ay, no me acuerdo la palabra que usó, pero como que es más como, tiene más peso, se podría decir, sería la teoría, o están en una misma línea como de importancia, por así decirlo. Que sí, como le dije anteriormente, la ley y el principio son descriptivos, pero igual sirven para comprender mejor un fenómeno, ¿de acuerdo? Y la teoría es explicativa, o sea que busca relaciones de causa y efecto para un fenómeno en particular. Eh, Obviamente, la teoría, como les explicaba recién con el caso de la teoría de la relatividad, o qué sé yo, la teoría tiene vacíos, la teoría presenta excepciones a la regla, eh, la teoría puede modificarse, puede mejorarse, no es una verdad absoluta, ¿se entiende? No es un axioma o un dogma. Y con la ley pasa algo parecido, pero en el sentido de que la ley o el principio funcionan en un contexto acotado. Es como el tablero de ajedrez. Las leyes que rigen, ¿no es cierto?, o los principios propios del juego del ajedrez son válidos y son 100% válidos dentro del tablero, o son universalmente válidos dentro del tablero. Si usted se sale del tablero, entonces ya no tiene sentido, ¿se entiende? Ya, profe, todo claro. Muchas gracias. Ya no hay de qué. Como les dije, esto Profe, lo voy a volver a una trabajar pregunta. con biología. Sí, dígame. No entendí mucho de principio, lo podía repetir, pero un poquitito más específico, por favor. El principio es lo mismo que la ley, para hacerla en simple, pero que no puede ser expresado en términos matemáticos Ah, ya. Gracias, profe. o Entendí. expresarlo en fórmula, ¿ya? Para que quede más sencillo. Ya chicos, acá tienen un gráfico. Esto que ustedes ven aquí corresponde a una tabla periódica de los elementos, ¿ya? Una tabla periódica de los elementos. Si ustedes se fijan, en esta tabla tengo en particular 116 elementos, ¿ya? Entonces la idea es que los elementos que existen en la naturaleza son sustancias puras que están formadas por un tipo particular de átomo. Entonces, cada elemento químico de la tabla periódica representa un elemento, obviamente, y un tipo particular de átomo. Los átomos se supone que, o sea, son las unidades básicas de la materia, eh, y la idea, ¿no es cierto?, es que, como les decía anteriormente, existen distintos tipos de átomos y que se expresan en esta tabla de tal forma que nosotros podemos ordenarlos y clasificarlos en grupos o en distintas familias, eh, y darnos cuenta de que ciertos elementos comparten ciertas características o ciertas propiedades periódicas, y como les dije, lo importante es que sepan más o menos qué se entiende por una tabla periódica. ¿Ya? Esto se preguntaba antes en la prueba, obviamente, pero yo le estoy dando esta referencia para introducirnos al tema de mundo atómico y después pasar definitivamente al tema de enlace, que es lo que se les va a preguntar. ¿Ya? Entonces, la idea es que aquí se ve el átomo de hidrógeno, si ustedes se fijan, el átomo de hidrógeno es el elemento número 1 de la tabla periódica, el elemento que tiene un protón, ¿ya? Y un electrón, es el elemento número 1 de la tabla periódica, el elemento junto con el helio, son los elementos más sencillos que existen en el universo y son también los elementos que se encuentran en mayor proporción. De hecho, son los elementos que conforman a las estrellas. Entonces les quería mostrar un gráfico acá. Ya, este gráfico, el que está en la izquierda me refiero, el gráfico que está en la izquierda,
dice relativa abundancia de elementos químicos en el sistema solar, ¿ya? Abundancia relativa de elementos químicos en el sistema solar. Ya, entonces, como les contaba anteriormente, la unidad básica de la materia corresponde al átomo. El átomo está constituido por partículas fundamentales que son los protones, los neutrones y los electrones. A ver, voy a mostrar otra imagen mejor que habla mejor de esto, ¿ya? Ya. Ahí sí. Entonces, la materia está constituida, ¿no es cierto?, por átomos. Y estos átomos están formados, a su vez, por partículas fundamentales, donde destaca el electrón, el protón y el neutrón. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo. ¿Ya? Los protones y neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, y el átomo, a pesar de que tiene un tamaño, si el átomo tiene un tamaño muy pequeño, ¿no es cierto?, que va del orden de los Armstrong de tamaño, que es una unidad que corresponde a la 10 mil, a ver, un nanómetro son la 1000 millonésima fracción de un metro, entonces el Armstrong es la 10.000 millonésima fracción de un metro, o sea, estamos hablando de magnitudes, pero de tamaños súper pequeñas. El 99,9% del volumen total del átomo es prácticamente vacío, y el porcentaje restante corresponde, ¿no es cierto?, a masa, o es un volumen donde hay una masa, ¿ya? Entonces, el núcleo del átomo es súper chiquitito comparado con el tamaño total del átomo. Entonces, tenemos los electrones orbitando alrededor, y el núcleo del átomo, que, como les decía, que está formado por protones y neutrones, ¿ya? Entonces, la idea que aquí quiero llegar en el fondo es que todos los elementos químicos tienen una identidad química que está dada o los átomos tienen una identidad química que está dada por el número de protones en el núcleo, o por el Z, o el número de protones en el núcleo, o el Z, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la tabla que les mostré hace un rato atrás dice que el átomo de hidrógeno, que tiene Z1, se caracteriza porque tiene un protón. El átomo de helio se caracteriza porque tiene 2 protones. El átomo de litio tiene 3 protones. El átomo de berilio tiene 4. Y así vamos avanzando. De tal forma que a medida que yo avanzo, cada vez tengo átomos que tienen mayor Z o mayor número atómico, que es lo mismo que cantidad de protones, y va aumentando el tamaño del átomo y va aumentando la masa del átomo progresivamente, de tal forma que los elementos que se encuentran más abajo son los que tienen mayor Z o mayor número atómico, que es lo mismo, que corresponde a la cantidad de protones que tiene un átomo en el núcleo, y va aumentando progresivamente también la masa atómica, que es la suma de protones y neutrones, y también debería aumentar de manera proporcional la cantidad de electrones, ¿ya? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en el fondo quiero llegar a este gráfico, solo por eso. Sí, en la diapositiva que pasé rápido, no, lo que pasa es que, a ver, en esta diapositiva aquí estoy hablando de los quarks, ¿ya? Pero no voy a hablar de los quarks ni de los muones, sino tendría que empezarme a hablar de las fuerzas fundamentales y del modelo estándar de partículas. Eso no es PTU, ¿se entiende? Eso, y ahí tendríamos que meternos en la física cuántica, ¿ya? Entonces, ya, solamente quiero que se queden con lo genérico. De hecho, como les dije, la parte de átomo se baneó de la prueba, cuando no deberían haberlo baneado, porque de hecho, hace 2 días hicieron uno de los descubrimientos más importantes de los últimos tiempos en un acelerador de partículas en Estados Unidos, en el Fermilab, y que va en línea con el colisionador de hadrones. ¿Sí? El famoso experimento del muón G2 muón experiment. Ya, pero en filo, eso ya es, como les dije, lo importante es que entiendan que el átomo, para efectos generales, ¿no es cierto?, o para efectos PTU, está formado por nucleones, que son los protones y los neutrones, y los electrones que están alrededor, ¿ya?
Sí, pues obviamente el modelo estándar de partículas se lo deberían pasar en el colegio y deberían explicar todas las cosas que se están descubriendo ahora último. Si durante la pandemia del coronavirus se han hecho N experimentos, N Profe, descubrimientos, ¿ya? Ya. Sí, dígame. entonces los fermiones y el boso no va a salir en en la PTU. No, nada de eso entra, no entra nada del modelo estándar que les dije, no entra nada de las partículas, ni de las fuerzas fundamentales, ni del bosón de Higgs, nada de eso entra. Ni en física, ni en química, o sea que eh, los contenidos que están viendo fundamentalmente son contenidos de hace 30 años atrás, ¿entienden? Ya, pero en fin, lo que me interesa es que sepan que la mayor parte del mundo atómico se bañó y lo que quedó fue enlace químico. Solamente quedó enlace químico y Lewis, y quedó, y eso quedó nomás, po, quedó enlace y Lewis. De hecho, se los mostré recién. Ya, entonces, volviendo al tema de acá, no quiero desviarme. ¿Por qué les estoy mostrando este gráfico? Porque yo quiero que entiendan ustedes que les pueden colocar gráficos en la parte de química que justamente les hagan medir sus habilidades de comprensión científica respecto de lectura de gráficos y tablas. Entonces, quiero que saber si ustedes me podrían explicar qué es lo que se mueve en este diagrama o qué es lo que se ve en este gráfico de la izquierda. Sé que tiene un título ahí que está en inglés, pero todo el mundo entiende lo que dice el título, pero que necesito saber qué relación o qué información me entrega este gráfico. Eso es lo que quiero que me vayan diciendo. ¿Qué información me entrega este gráfico? ¿Qué es lo que yo puedo observar en este gráfico? Los números ¿Qué es lo que yo puedo atómicos, afirmar? ¿Ya? ¿Bien? La abundancia de Eh, elementos en el sistema solar. que a menor ¿Ya? número atómico, mayor cantidad de elementos en el sistema solar. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Ya, muy bien, sí. Ya, si ustedes se fijan, cuando yo digo afirmar u observar, es lo que nosotros vemos directamente en el gráfico. Entonces, claro, ustedes me dicen, los elementos más abundantes en el sistema solar son el hidrógeno y el helio. Ya, sí, lo vemos aquí en los datos. Alguien me podría haber dicho que los menos abundantes eran el talio o el torio o el uranio, ya, en fin. Entonces, ya, yo entiendo eso. Está bien. Alguien mencionó aquí el número atómico o Z, que es la cantidad de protones, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué relación veo yo entre el eje X, que es el número atómico, y la abundancia relativa, que está en el eje Y? ¿Hay alguna relación aquí o no veo nada? En general estoy hablando ya, Que, porque usted me dice, no, los datos están... Dale, dele nomás. que entre que los elementos que tienen un número atómico entre 40 y 80 son los que están menos presentes en el sistema solar. Ya, ya, sí, perfecto, sí, también. Ya, sí, sí, es verdad. Eso es lo que yo estoy afirmando o estoy observando directamente en el gráfico, sí, muy bien. Ya, podríamos sacar varias como afirmaciones o observaciones, ¿sí? Ya, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Se ve una tendencia general, a pesar de la dispersión de datos y algunas excepciones? ¿Podría establecer una relación general aquí entre el número atómico o Z y la abundancia relativa o no puedo establecer nada? En general estoy sí, hablando. en Sí, general, ¿no es sí. cierto? Más o menos. ¿Cómo se llama esa relación? Cuando yo tengo que una variable aumenta y la otra disminuye. Inversamente proporcional. ¿Cómo se llama esa Inversamente relación? Exactamente, eso es lo que yo quiero que en el fondo vayan pensando, porque en la PSU o en la PTU, quiero decir, no nos van a hacer preguntas complejas. La PDT y la prueba que vayan a hacer ahora quiero que entiendan que está focalizada para primero y segundo enseñanza media. Vuelvo a repetir, la prueba de selección universitaria y la prueba de transición y la prueba que vayan a hacer ahora es una prueba que se centra en primero y segundo enseñanza media. Por lo tanto, no me van a preguntar contenidos que escapen de primero y segundo del currículum nacional.
No me van a preguntar de biología celular, ni me van a preguntar en matemáticas de cálculo 1, cálculo 3, no me van a preguntar de físico-química, no me van a preguntar del modelo estándar de partículas, no me van a preguntar de nada que no sea primero y segundo de enseñanza media del currículum nacional que se pasa en el colegio más o de peor, ¿no es cierto?, calidad de educación, hasta el colegio que tiene mejor calidad de educación respecto del ministerio, ¿de acuerdo? Primero y segundo de enseñanza media. Para que más o menos sepan que los gráficos y las tablas y los contenidos van a estar focalizados en eso. Entonces, efectivamente, las relaciones entre variables y los gráficos de relaciones inversamente proporcionales, directamente proporcionales, escala logarítmica, escala exponencial, en fin, que son los típicos gráficos que les pueden salir en matemática, eso es lo que ustedes les van a preguntar en la prueba. ¿Y por qué les puse este mono? Porque yo quiero que entiendan la diferencia entre afirmación, lo que yo puedo afirmar u observar de un gráfico, lo que yo puedo afirmar u observar de un gráfico, y ustedes me dijeron un montón de cosas, las cuales están correctas, respecto de lo que yo puedo deducir o concluir respecto de un gráfico, respecto de lo que yo puedo deducir o concluir respecto de un gráfico. Entonces, cuando me piden afirmación en un gráfico, que es lo que ustedes me respondieron muy bien, yo voy a decir lo que yo veo, respecto de que hay elementos de mayor proporción, elementos de menor proporción, que los elementos de tal Z hacia arriba están en menor por proporción, que veo una relación inversamente proporcional aproximadamente. O sea que yo voy a tratar de responder siempre la generalidad o las relaciones más notables. No me voy a fijar en los detalles a todo esto. Los detalles están baneados en la prueba de transición. Todo lo que sea especificidad, todo lo que sea detalle, todo lo que sea excepción, todo lo que sea particularidad, no existe ni tiene que existir en la prueba de transición o la prueba que ustedes van a dar. Lo que tiene Profe, que existir son respuestas generales, estándar y simples. Ya, sí, dígame. Entonces, por ejemplo, si este gráfico estuviera en la PSU y te preguntaran y te pusieran como afirmaciones, la relación de proporcionalidad, es decir, de que a menos número atómico hay más presencia en el sistema solar, estaría buena a pesar de que hay 3 elementos que poseen bajo número atómico y se encuentran en relativamente menos cantidad. Es que por eso le digo, si saliera esa afirmación, yo tendría que buscar la respuesta más general, porque usted me está Ya, yendo a la particularidad. Está ya, hablando ya. del litio, el berilio y el boro, y tengo Ujú, más de 120 elementos, y usted se está ya, centrando ok. en 3 nomás. Y le acabo de Ujú. decir que lo más importante en la prueba, lo más importante en la prueba, o sea, lo que usted dice está súper correcto, ¿ya? Está súper correcto. Puedo tener excepciones en el gráfico, pero como les dije, lo más importante es que no se centren en los detalles o en las excepciones. Lo que tenemos que buscar son las reglas generales o, como les dije, las conclusiones más simples o genéricas, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo se los puedo traducir para que lo entiendan? Ya, les voy a poner un ejemplo. Alumna de cuarto año de biología en la Pontificia Universidad Católica. Va a dar la prueba antigua, la prueba de selección universitaria, o fue a dar la PDT, como ustedes quieran. ¿Por qué la fue a dar? No tengo idea, ya la fue a dar. No sé, a lo mejor quería cambiarse a medicina después de 4 años, ya. Alumna, buena alumna, ¿sí? O sea, de las que tienen sobre 6,5 en la universidad, y en la Universidad Católica, ¿de acuerdo? O sea que Ya. tuvo que pasar cálculo 1, cálculo 2, físico-química, y va a dar la prueba, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la mentalidad para que esta persona le vaya bien en la prueba? Porque si yo después le pregunto a esta niña, ¿cómo le va? Resulta que no va a sacar 8,50, pero ella está sobrecalificada para sacar 8,50. Entonces, ¿por qué no saca 8,50? Y me tocó N veces ver eso. Ah, ya entendí, ya, O el, todo claro. o el alumno, o, o el alumno que estudia ingeniería química en la Federico Santa María y pasó cálculo 1, cálculo 2, álgebra lineal, y quiere volver a dar la prueba. Me pasó en el pasado, esto es un caso, estoy hablando de casos reales por si acaso, ¿eh? Y quería entrar ahora a ingeniería civil o ingeniería plan común en la Universidad Católica.
¿Ya? Entonces él sabía mucho de matemática y todo lo demás. ¿Por qué no sacó 850? Porque estaba sobrecalificado. Quiere decir que sabía mucho más de contenidos que el mejor estudiante de Chile, que el mejor estudiante de cuarto medio de Chile, del mejor colegio particular pagado o del mejor emblemático. ¿Ya? El punto es, ¿por qué no sacó 850? Porque estos estudiantes están sobrecalificados y sobreinfieren las preguntas y están acostumbrados a lo que se evalúa en la universidad. Pero como yo les dije anteriormente, esta prueba tienen que bajar los cambios. Así que si usted pasa en quinto cambio o sexto cambio, sobre todo los que saben más, van a tener un problema porque hay que bajar a segunda nomás, a segundo cambio. Esta prueba se supone que está construida para que las personas que tienen dificultad, o sea, que tuvieron mala base, puedan lograr mayores puntajes, porque lo que se interesa es que se acorte la brecha. ¿Se entiende? Los buenos estudiantes se asumen que si vienen de buenos colegios deberían tener buenos puntajes de alguna forma. Entonces la idea es que la prueba, cognitivamente hablando, está construida para buscar preguntas o sea, respuestas genéricas. Y como les dije, que se adapten a contenido de primero y segundo enseñanza media. O sea, lo que yo quiero que entiendan es que la prueba va a ser, en el fondo, una prueba SIMSE. Va a ser una prueba SIMSE. Eso es lo que yo quiero que se meta en la cabeza. ¿Ya? Usted me puede decir, pero profe, ¿cómo hacer una prueba SIMSE? Bueno, quizás puede ser un poco más compleja, pero el nivel está parecido. ¿Se entienden? Así que no esperen a que les salgan cosas muy difíciles. ¿Ya? El error fundamental de los estudiantes, sobre todo los buenos o los aplicados, es la sobreinferencia. Entonces, como le contaba recién a su compañera, yo no me voy a fijar en los detalles, en los gráficos. Voy a tratar de buscar conclusiones generales. Y como le estaba diciendo, la idea acá es que cuando yo veo un gráfico y me preguntan lo que yo afirmo o veo, voy a buscar lo más obvio o evidente. Lo más obvio o evidente. O sea, una relación inversamente profesor, pero es que la dispersión de los datos. Sí sé, pero vamos a pensar como un alumno de primero y segundo de enseñanza media. Si pudiéramos tirar una línea que pasara más o menos cerca de estos puntos, veríamos una relación inversamente proporcional y nos pasamos la dispersión de los datos por el bolsillo. Luego vemos que hay una relación inversamente proporcional entre el número atómico, o Z, y la masa de los elementos. Esa sería la afirmación, o lo que yo veo, o la observación. Luego, si me preguntan por la conclusión o una deducción, entonces ahí yo puedo, por ejemplo, agregar algo que yo sé. Y una de las cosas que yo podría agregar a algo que yo sé aquí sería que hay una relación entre el número atómico y entre el número másico, o sea, la cantidad total de masa que tiene un elemento. Por ejemplo, no sale acá escrita en la variable, pero yo sé que eso existe, que mientras mayor sea el Z o número atómico, un elemento químico va a tener mayor cantidad eh, de masa, de protones y de neutrones, ¿se entiende? Entonces, lo que yo quiero que hagan aquí el clic es que cuando me hablen de conclusión o de deducción o inferencia, etcétera, etcétera, yo voy a tratar de ir o de integrar lo que yo sé, pero siempre en términos generales, obviamente, y lo que yo veo en el gráfico. Como por ejemplo, en este caso, hablar de número másico o de la masa total de los elementos respecto a la abundancia relativa. O hablar de la cantidad de electrones probables que tengan los elementos en relación a la abundancia relativa. Cosas así. Igual siempre sencillas, ¿ya? En cambio, cuando me digan observar o afirmar, yo estoy viendo lo que veo directamente. Directamente. ¿Ya? Y voy a buscar la respuesta o la alternativa que tenga la respuesta más general posible. O sea, que englobe la mayor cantidad de datos, ¿se entiende? Es que, ¿saben, chicos? Es súper importante esto, sobre todo en lenguaje, porque, insisto, incluso en alumnos buenos, porque podría uno hablar de un alumno que a lo mejor tiene dificultades porque tiene mala base y todo lo que ustedes quieran. En los alumnos buenos, el problema está en la sobreinferencia, porque saben mucho contenido, porque a lo mejor estudiaron siempre mucho más de lo que les pasaba en el colegio y les interesa mucho la ciencia, y además son personas detallistas, y además son personas creativas. O sea, ¿cómo voy a medir la creatividad en la prueba de transición? O sea, ¿ustedes creen que la prueba de transición mide coeficiente intelectual o mide creatividad? De hecho, no mide creatividad, está hecha para la masa. Son respuestas estándar.
Aquí no hay creatividad, ¿se entiende? No hay una medición de inteligencia creativa o de coeficiente intelectual, insisto. Así que, insisto, esta prueba debería favorecer a las personas que tienen dificultades. Evidentemente, para sacar un puntaje promedio no es tan complejo, ¿ya? Así que yo los animo para que tengan esperanza, que si tuvieron mala base o tuvieron, no sé, una pésima formación en ciencia, en el fondo no es tan complejo tener un puntaje bueno, incluso de 650 puntos o tirando a 700, no es tan complejo, ¿ya? En ciencias específicamente hablando. Los puntajes de excelencia ya son más complejos de sacar y para las personas que ya tienen mejor base o se han preocupado de estudiar mucho más o tienen formas complejas de pensar, tienen que bajar los cambios obligatoriamente y evitar la sobreinferencia. Es que ese es el punto que yo estoy diciendo. Yo no sé muy bien cuál es el nivel que veo aquí en el curso, porque me imagino que hay gente que sabe, por lo que estoy viendo, hay gente que sabe N, o que por lo menos tiene como harto conocimiento científico. Y hay otros que no han hablado mucho, que no sé si, entonces yo no puedo, eh, aquí no podemos separar a las personas según nivel, ¿entienden? Porque si no haríamos un preu según niveles, pues, ¿se entienden? Las personas que están súper complicadas versus las personas que están en un buen nivel, ¿se entiende? Pero eso no lo puedo hacer, yo tengo que partir de un piso mínimo, eh, porque no le puedo hacer una clase solamente a un grupo particular de personas, ¿se entienden, chicos? Ya, ya me di cuenta más o menos quiénes son los que saben más al tiro, ¿ya? Los demás, no sé, ahí tienen que irme diciendo si se entiende lo que estoy hablando y como para ir repasando y cosas así. Ya, esta clase, insisto, era una clase introductoria, así que no es la pretensión que se aprendan todo, que lo entiendan todo. Ya, mañana yo voy a hablar nuevamente de metodología, del método científico y algunas cosas, pero respecto a la biología, sobre todo respecto de gráficos. Em, por lo tanto, este tema lo vamos a seguir trabajando, el tema de la habilidad de pensamiento científico, ¿ya? Ya, escuchen, aquí tienen que sacar la voz. Ya, miren, yo les voy a decir lo siguiente. Aquí hay una comunidad súper linda que se está formando, ¿ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? En las comunidades hay diversidad. O sea que no solamente está el que sabe más o el que sabe más o menos, sino que también está el que sabe menos. Entonces, en las comunidades tiene que haber un apoyo mutuo. La riqueza de la comunidad viene de la interacción entre todos nosotros, ¿ya? Entonces, la gracia es que cada uno haga sentir su voz también. O sea, que el que sabe más o tiene más de conocimiento científico y ha leído a lo mejor paper o ha tenido buena educación en el colegio o a lo mejor en la misma casa, no sé, versus las personas que nunca han visto nada de ciencia ni de química ni nada. Tienen que hablar, porque si no yo no puedo saber y tienen que pedirle ayuda a sus compañeros también, ¿ya? Entonces aquí todos aportamos. Profe, quiero hacer un pequeño comentario. ¿Puedo, verdad? Sí, dígame. No, Sí, estaba sí, por pensando de supuesto. que, no el año pasado cuando estábamos haciendo este mismo proyecto, bueno, nació de la nada el tema de las ayudantías también. Y bueno, tocando el tema que usted estaba tocando, de, bueno, ayudarnos entre nosotros y todo, el que se sienta con las capacidades de hacer ayudantías, o por último de apoyar en ayudantías, me lo hice. Eso, excelente, Porque excelente. completamente dispuestos a hacer lugares, a compartir la cuenta de Zoom, a comenzar a difundir material. Así que todo eso. Si alguien está dispuesto, me habla. Ni un problema. Gracias, Fernando. Ya, de verdad que es súper importante eso. Por ejemplo, les voy a decir un pequeño paréntesis. No se trata solamente de aprendizaje, una comunidad de aprendizaje, también se trata de el compartir, ¿ya? Porque de partida no estamos en una situación tradicional. Si ustedes se fijan, el proyecto que se ha armado aquí es un proyecto que es de ayuda a la comunidad, como les dije, y que está pensado en un contexto de crisis. No estamos en una época normal, de risa. Hay gente que lo está pasando pésimo, ¿se entiende? Y yo no le puedo pedir que estudie. eh, Gente que perdió prácticamente el cuarto medio el año pasado. O sea, ustedes saben lo que está pasando. Realmente
Hay gente que en el fondo, por ejemplo, sobre todo en el primer ciclo básico, hay niños, sobre todo chiquititos, que han pasado de curso sin saber leer, escribir o las operaciones básicas. Entonces, y porque los colegios no han dado abasto, imagínense más aún los colegios rurales, los técnicos profesionales, mucha gente no cuenta con medios de conectividad. Entonces, por eso les digo, este proyecto trata de dar una mano y el punto es que todos nos involucremos y participemos y formamos comunidades de apoyo, como decía bien aquí Fernando. Se pueden hacer grupos de estudio donde los que saben más apoyen a los que saben Voy a menos dejar de grabar un y poco, siempre va a haber profe. una forma en que no...